¿Usted ha sido corregido alguna vez? ¿Le han llamado la atención por algo? ¿Le han orientado? ¿Le han orientado en el transitar de la vida cristiana, de la vida familiar, de la vida de la convivencia comunitaria? Qué bueno es poder encontrar correcciones apropiadas, o vamos a usar este término, correctas correcciones, porque hay personas que no corrigen sino que maltratan, pero dar una corrección apropiada es tan necesaria cada vez. Existen diferentes tipos de creyentes. Existen aquellos que no fueron discipulados, creyeron en Cristo pero no fueron discipulados, y ellos ignoran muchas verdades bíblicas. También están aquellos que fueron mal discipulados y hacen interpretaciones muy particulares de la Biblia, muy propias de ellos. De hecho, ayer un amigo de mi adolescencia me hacía una pregunta acerca de los impuestos, que si colocaba los diezmos en los impuestos. Bueno, uno no debe mentir, uno coloca lo que le piden y lo que se hace. Y por no estar de acuerdo con eso se molestó y me dijo: no me escribas más cosas bíblicas, no me mandes más mensajes, ni devocionales, ni nada. Lamentable la actuación. Yo le decía: la Biblia dice, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Jesús pagó sus impuestos en ese pasaje, y también la Biblia dice: al que tributo, tributo, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Total, que hay personas que tienen interpretaciones muy particulares de la Biblia, que viven un propio y muy particular evangelio. Pero también están aquellos otros que leen, que estudian las Escrituras, pero que necesitan corrección para poder entenderla mejor. También están aquellos que, a pesar de tener una buena instrucción, de tener una buena enseñanza, deciden vivir su vida sin aplicar esas enseñanzas a su vida, y se molestan incluso cuando se les recuerda o cuando se les dice algo. También están aquellos que obedecen la palabra de Dios, se sujetan a la palabra de Dios y deciden actuar para hacer una bendición para otros. Ahora mi pregunta es: ¿cuál de estos tipos de creyentes es usted? ¿Cuál de esos tipos de creyentes es usted? Frente a estos casos que les he hablado, vamos a ver este tema, pero a través de unos ejemplos que están aquí. En la Biblia tenemos el caso de Apolos, un creyente excepcional, en realidad, pero un creyente que solo conocía el bautismo de Juan. Sus cualidades podríamos decir que eran inigualables. Podríamos calificarlo de un hombre virtuoso, pero estaba incompleto. Nos encontramos también con un matrimonio compuesto por Priscila y Aquila. A Priscila la esposa, Aquila el esposo. Interesante que se nombra primero la esposa y después el esposo. Y ellos se dieron cuenta que este hombre llamado Apolos estaba a la mitad del camino, que le faltaba algo a su enseñanza, que a lo mejor no tenía el Espíritu Santo. Es por eso que este matrimonio le tomó aparte, le dio una apropiada corrección, procedieron de una manera muy discreta para llevarlo a una relación correcta con el Señor. Así que hoy voy a tratar con ustedes el ejemplo de 3 personajes que aparecen en este texto base, para decirles que, primero, no basta con ser un conocedor de la Escritura. Segundo,
que que la humildad es necesaria para poder ser enseñados y que la corrección es necesaria para crecer en la vida cristiana. En primer lugar, no basta con que usted sea un hombre, una persona muy virtuosa, lleno de muchas virtudes, lleno de muchas cosas importantes. Aquí encontramos que no basta con ser elocuente. Apolos era un hombre elocuente, era un hombre conocedor de las Escrituras, dice el versículo 24, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Pero eso no es suficiente. En Apolos destacaba esa elocuencia. Él era un orador natural, tal vez un orador formado. Dice la Biblia que él era oriundo de Alejandría. Y en Alejandría funcionaban escuelas de filosofía importantes y destacadas de su tiempo. Así que es muy probable que él haya sido formado en esas escuelas filosóficas de Alejandría. Apolos destacaba por su conocimiento de las Escrituras. Lucas lo destaca con esta expresión, poderoso en las Escrituras, poderoso en las Escrituras. Ese ser poderoso en las Escrituras, esa es una erudición que todos nosotros deberíamos alcanzar. Dios prospera nuestro esfuerzo por conocer y por enseñar la palabra de Dios, por enseñar las Escrituras como debe ser. Ahora, usted se esfuerza en conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios y en hacerla. ¿Se esfuerza usted en ponerla en práctica? Haber sido instruido en la religión no basta. Usted puede ser una persona muy religiosa y sin embargo no ser suficiente. Dice el versículo 25 que Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Apolo debió ser instruido o por el propio Juan el Bautista o por alguno de los discípulos de Juan el Bautista, porque dice la Biblia que él conocía el bautismo de Juan. Obviamente tuvo una instrucción limitada, porque le faltaba conocer mucho más. También el apóstol Pablo tuvo un encuentro que se relata en Hechos capítulo 19 con algunos hombres allá en la ciudad de Éfeso. Y estas personas se consideraban discípulos, pero el apóstol Pablo les pregunta, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, bueno, no sabemos qué es el Espíritu Santo, no sabemos nada de eso. Y entonces el apóstol Pablo procede, instruye, les pregunta en qué fueron bautizados. Y ellos dijeron, bueno, solo fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Entonces a Pablo les dice, Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciéndole a las personas que creyeran en aquel que vendría después de él, y si esto se refería a Jesucristo. Y dice que cuando ellos oyeron eso, ellos entonces tomaron decisiones, acciones en su vida y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que es probable que así como Apolo y esto que se consiguió Pablo en Éfeso, nosotros nos encontremos con personas, o que aquí haya personas que conocen las Escrituras, que tienen formación religiosa, pero que le falta un encuentro personal con Jesucristo. Tienen conocimiento, pero no tienen experiencia. Saben lo que la Biblia puede decir, pero no tienen una relación con el Padre Celestial. No tienen una vivencia con Jesucristo como Señor y Salvador. Así que se necesita tener un encuentro más profundo con Dios en nuestras vidas. No podemos conformarnos con el ABC de la vida cristiana. Debemos profundizar, conocer, avanzar y crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Nuestras actuaciones pueden ser incluso mucho más humanas, o mejor dicho, pueden ser de humana sabiduría que decisiones y acciones dirigidas por Dios, por su palabra, por el Espíritu Santo de Dios.
Incluso en la Biblia encontramos la historia del rey Saúl, que él iba a ir a la pelea, iba a ir a la batalla, en un lugar llamado Gilgal. Y entonces Samuel, profeta y sacerdote, él le dice, yo voy a ir y voy a ofrecer el sacrificio a Jehová. Pero dice la Biblia que Samuel se tardó en ir. Ustedes lo pueden buscar después en 1 de Samuel capítulo 13. Samuel tardó en ir. Y entonces había personas que querían desertar de la batalla. Y dijo Saúl con humana sabiduría, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y entonces Saúl ofreció el sacrificio, ofreció la adoración allí en ese momento. Cuando llega Samuel, Saúl le dice, ya todo está hecho, ya yo tomé la decisión, ya yo hice el sacrificio, me esforcé y ofrecí el holocausto. Él dijo, me esforcé, yo lo hice, qué bien que yo lo hice. Pero Samuel le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, y eso le costó el reino por él usurpar el oficio sacerdotal. Así que hay decisiones que nosotros las podemos tomar humanamente y pensar que hacemos lo correcto. Entre las personas que se han ido del país, ¿cuántos de ellos de verdad han sido movidos por el Señor? ¿Cuántos de ellos se han movido simplemente porque creen que Dios es más poderoso en otra latitud que aquí donde estamos? ¿Cuál es el Dios que creemos? ¿Dónde está el Dios en quien confiamos? Tampoco es suficiente tener un espíritu fervoroso. Dice el versículo 25, que siendo Apolo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba. Oiga esto, no solamente era fervoroso, sino que era diligente, porque él hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Apolos era vivaz. Apolos era vivaz. Para nosotros poder avanzar en la vida cristiana, para tener una vida más plena, provechosa y fructífera, nosotros simplemente necesitamos avanzar y no conformarnos con la elocuencia, no conformarnos con lo como somos, dice Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La elocuencia, el conocimiento, la formación no es suficiente. Apolos era de un espíritu fervoroso, afectuoso, era vivaz. El entusiasmo y la pasión por las cosas del Señor, tal vez las tenía él. Pero esa es una triste carencia en muchas personas de nuestros días, llamados creyentes en Cristo. Pablo incluso se nos convierte en un ejemplo de esa pasión por Cristo. En 1 Corintios 9, 19 nos dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y viene la pregunta, ¿usted se ha hecho qué para ganar qué? ¿Qué decisiones ha tomado usted para ganar a quién? Apolos tenía un celo genuino,
un celo genuino por la gloria de Dios, un celo genuino por la salvación de las almas. Pero él estaba limitado. Y yo recuerdo, podemos ver que el apóstol Pablo también pudo encontrarse en una situación parecida a la de Apolos, porque él era un hombre celoso de las Escrituras, celoso del Señor, pero como no tenía a Jesucristo, se había convertido ¿en qué? En un perseguidor de la iglesia. Su celo y su pasión lo llevó a ser un perseguidor de la iglesia. O sea que su celo estaba distorsionado, él estaba equivocado. Solo después de su encuentro personal con Jesucristo fue que su vida en realidad cambió. Una vida encendida en el fuego del Espíritu Santo está marcada por el fervor, por el entusiasmo y por la pasión. No podemos quedarnos, aguantarnos, contenernos. Dice la Biblia que allá, no sé si lo tengo, tendré Hechos 2, ¿no? Cuando los apóstoles reunidos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar, hablaban otras lenguas, pero proclamaban el Evangelio según el Espíritu les daba que hablasen. Y más adelante, en Hechos 5, cuando los apóstoles son llevados allá ante el concilio de Jerusalén, la acusación que le hacen es la siguiente: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. La pasión les estaba caracterizando allí. Y eso debe ser algo característico y propio de la vida de un cristiano. Podemos tener mucho conocimiento y sin embargo estar vacíos de Dios. 1 Corintios 8:1 nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En segundo lugar, la humildad se constituye en un requisito indispensable para poder ser enseñados correctamente. Para poder ser enseñados correctamente. Dice el versículo, en el versículo 25, que él solamente conocía el bautismo de Juan. Nosotros debemos avanzar en el conocimiento de Dios. No debemos conformarnos con haber tenido la GAE, la guía de atención espiritual, o haber recibido y estudiado el librito Mi identidad con Cristo. No es suficiente con que usted pase unas clases de doctrina. Usted necesita avanzar en el conocimiento de Dios. Apolo usaba lo que tenía, un conocimiento limitado y sus habilidades naturales, fervor, elocuencia. Su talento natural de la elocuencia, el Espíritu Santo más adelante lo convirtió en un don espectacular, en un don de profecía, un don de predicación, para usarlo poderosamente, tanto en Éfeso como en Acaya, en Corinto. Así que manténgase en su proceso de maduración. No se conforme, no se quede con lo poco. Avance, conozca, crezca, sea dirigido, descubra esa relación personal que usted solamente puede tener con el Señor. El Señor va a bendecir su diligencia. El Señor va a bendecir su constancia. En 1 Corintios 15:58 nos dice, así que hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Manténgase en el proceso, manténgase en el crecimiento, manténgase en la constancia de la maduración, en el ser la persona que Dios quiere que usted sea. Así que nosotros debemos estar pendientes para poder ser de bendición. Y aquí nos encontramos con esta pareja de Priscila y Aquila. Versículo 26. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios.
una pareja de bendición. Aquí se nombra primero la esposa, tal vez ella tomó la iniciativa. Lo importante es que ellos no dejaron pasar el error. Descubrieron que había un hombre con un potencial, que era un hombre que podía ser una bendición en las manos de Dios. Y entonces lo tomaron aparte, lo reconvinieron, lo enseñaron, le instruyeron correctamente. Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquila y Priscila aprovecharon el tiempo, aprovecharon la oportunidad. ¿Saben que dicen que la oportunidad la pintan calva? Porque hay una obra de arte en la cual precisamente la oportunidad quedó calva, todo el pelo se le fue, se le va para otro lado porque lo dejó pasar. Aproveche la oportunidad que Dios le da para poder tratar con otro, instruirlo, corregirlo, formarlo. A veces nosotros formamos la gente para mal. Podemos hacer cónclaves, reuniones para hablar lo que no debemos, reuniones para tratar mal, para enseñar mal. Y hay personas nuevas con tiempo y entonces aprenden lo malo y no lo bueno. Pero aquí encontramos el ejemplo de Priscila y Aquila, que ellos fueron un matrimonio de bendición. Ojalá todos los matrimonios de la iglesia fuesen matrimonios de bendición como Aquila y Priscila. Apolos tuvo la bendición de encontrarse con ellos. Ellos se convirtieron en discipuladores, en mentores de Apolos. Y Apolo fue confrontado en su fe, en su conversión, y a partir de allí él se convirtió en un hombre nuevo. Una corrección hecha con mansedumbre trae grandes bendiciones, trae grandes beneficios. Haber intervenido de manera oportuna en la vida de Apolos fue una bendición que le ayudó para siempre. Aprovecharon ese fervor, aprovecharon el conocimiento que traía, le orientaron, lo corrigieron, pero Apolo se convirtió en una bendición tremenda. Yo creo que cualquier iglesia sería una iglesia feliz si contara con varias parejas como Priscila y Aquila, con varias personas que como ellos corrijan correctamente, con mansedumbre, y hagan un trabajo no para correr, sino para ganar. A veces podemos tener una corrección tan pesada, tan fuerte, que lo que hacemos es que corremos a los que ellos que se puedan estar iniciando, en lugar de darle una dirección de cómo pueden tener un crecimiento espiritual exacto. Pero si yo no he crecido espiritualmente, ¿cómo voy a ayudar a otro a que crezca espiritualmente? Voy a estar limitado por mi tope, y yo no puedo conformarme, debo avanzar, debo crecer, debo desarrollarme. Llegar a ser un creyente maduro, desarrollado, me gusta más esa segunda palabra, es todo un proceso. No sabemos quién tomaría la iniciativa en la conducción y en la dirección y en el discipulado de Apolos, pero la pareja lo hizo. Esta pareja, dice la Biblia, presentó más exactamente el camino de Dios, llevándolo a lograr un crecimiento y un desarrollo espiritual. No lo ahuyentaron, no lo criticaron, lo orientaron. Hay personas que dicen, yo tengo el don de exhortar, pero en realidad tienes el don de regañar, de apesadumbrar y de correr la gente. Porque aquel que tiene el don de exhortar
corrige con mansedumbre, con amor, enseña, no pierde, sino que gana. En Romanos 14:1 la Biblia nos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquila y Priscila animaron a Apolos en su vida, en su ministerio, y lo apoyaron dándole la asistencia que él necesitaba. Priscila y Aquila simplemente transmitieron lo que ellos habían aprendido, lo que ellos conocían, lo que ellos habían recibido del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo allá en la segunda carta, en el capítulo 2, el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La pregunta es, ¿qué tan desarrollado eres en tu vida espiritual? ¿Cuánta disposición tienes tú para ayudar correctamente a otros? Para corregir correctamente a otros. Hay correcciones que se dan en la rabia y eso no es una corrección sana. Hay correcciones que se dan por motivaciones diversas menos las correctas. Pero nosotros, ¿qué corrección estamos dispuestos a dar? En tercer lugar, debemos atender la corrección que nos den para poder avanzar en la vida cristiana. Yo recuerdo hace muchos años, 40 y tantos años, año 1980, para ser exacto, el Señor me dio un don espiritual y ese don espiritual yo lo usaba para beneficio personal. ¿Cómo es eso de beneficio personal? Yo tengo el don de discernimiento de espíritu y a través del don de discernimiento de espíritu lo usaba para enamorar. Hasta que otra persona con el mismo don me dijo, tú estás usando mal tu don espiritual. Me corrigió con mansedumbre y yo aprendí que no debía hacerlo. Fui corregido y aprendí a usarlo en lo que debo usarlo. Dios tiene planes para cada uno de nosotros y nosotros debemos prepararnos para ello. Dice el capítulo 27, el versículo 27, que Apolo quería pasar a Acaya. ¿Cómo sabemos que Dios lo quería mover a Acaya? Por los resultados. ¿Usted sabe cuántos pastores se han ido de Venezuela? Un montón. ¿Y cuántos están siendo una bendición en otros países? No todos. Porque no se fueron movidos por el Señor. Se fueron movidos por sus necesidades. Se fueron movidos por sus pensamientos. Pero no se fueron movidos porque el Señor les dijo, te llevo. El discipulado recibido por Apolos y que le dio Priscila y Aquila cumplió su objetivo. La preparación recibida previamente por Apolo y el nuevo discipulado obtenido por Aquila, que le dio Aquila y Priscila, lo llevó a enfrentar nuevos desafíos. Él quería pasar a Acaya, donde estaba la ciudad de Corinto. Allí él sentía que Dios le llamaba para desarrollar un ministerio. Dios nos mueve magistralmente para llenar espacios donde somos necesarios. Para llenar espacios donde somos necesarios. Abraham fue llamado de la tierra de Ur de los Caldeos a una tierra prometida por Dios. Y él salió, dejó a su familia, a su parentela y se fue a donde Dios lo llamaba. Felipe, el diácono, fue llevado por el Espíritu a predicarle al etíope eunuco. Y era dócil a la voluntad del Espíritu Santo
para él ir donde le llevaba. En la Biblia encontramos que el apóstol Pablo fue entorpecido varias veces de ir a ciertos lugares hasta que él tuvo la visión del varón macedonio y se convenció que Dios le llevaba a Macedonia a predicar. El creyente que se somete a discipulados mayores y más avanzados quedará preparado para nuevos y mayores desafíos. No lo sabemos todo. Necesitamos aprender, necesitamos desarrollarnos, necesitamos crecer y hay los medios que Dios nos da para que nosotros podamos hacerlo. La presencia de Apolo en Acaya vino a darle una fuerza al evangelio en ese lugar, vino a desarrollar la iglesia, vino a dar fortaleza a la obra de Dios. Él se convirtió en un gran apoyo para el apóstol Pablo. Recordemos que Apolos era un conocedor de la cultura griega y de la filosofía, que era poderoso en las escrituras, que era un varón elocuente, pero ahora, bajo el fuego y bajo la dirección del Espíritu Santo, era toda una bendición. La obediencia lo llevó a retos mayores. Dice el versículo 27 que él fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Nosotros debemos ser bien recomendados. ¿En qué paquete nos meten cuando alguien nos pide una recomendación de alguien? Yo una vez salí fiador de una hermana en un crédito y tuve que ir a abogado y un montón de cosas porque la hermana no pagó. Ahí aprendí, no salgo de fiador por otro. Así que a veces recomendar a alguien como que cuesta. Antes, años atrás, a mí me llamaban de diversas empresas para pedirme que les recomendara a alguien para ocupar diferentes puestos y lo hice. Hoy todas esas empresas están prácticamente cerradas. Pero nosotros debemos ser bien recomendados. Piense usted allí en su mente. ¿Usted cree que usted merece una buena recomendación? Apolos, dice la Biblia en el versículo 27, que los hermanos allá en Éfeso le apoyaron, le animaron y escribieron a los discípulos en Acaya que lo recibieran. Yo tengo dos personas que me da pena que digan que yo los formé, que yo los instruí, porque se echaron a perder. Y ellos se llenan la boca de decir, yo fui formado por Juan Antonio Guedes. Qué vergüenza me da a mí. Porque cambiaron. Pero nosotros debemos aprender a ser bien recomendados. Dios nos usará donde estemos y le servimos con obediencia. Y esa obediencia, ese servicio con obediencia, se convierte en nuestra recomendación. El Señor sabe dónde somos necesarios y Él nos va a colocar en los lugares que Él considera que debemos estar. Los hermanos de Éfeso animaron a Apolos y lo recomendaron. Y su trabajo fue tan notorio en Acaya que Pablo lo cita en diferentes oportunidades. Y Pablo lo consideró como el que regaba y él como el que sembraba. Él dijo, yo sembré, eso es 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y recuerdan que allá en Corintios la iglesia estaba dividida, porque unos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y había aquellos que se creían más espirituales, que decían, yo soy de Jesucristo. Nuestra vida cristiana tiene sentido cuando en realidad puede ser invertida para glorificar a Dios y para poder ser una bendición a la familia de Dios, a la familia de la fe. Necesitamos correcciones que nos lleven a descubrir la verdadera conversión y que nos lleven a experimentar el nivel
de ser llenos del Espíritu Santo para vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. El versículo 28, como resultado de toda esa orientación que recibió de Priscila y de Aquila y de la formación que él traía, dice el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora Apolo es un hombre transformado y Dios usaba su talento, usaba su conocimiento, usaba su talento natural de hablar y de la elocuencia y se lo transformó en un don espiritual con el que era capaz de discutir y de refutar para guiar a la verdad. Segunda Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Qué horror es encontrar cuando alguien dice, te vas para el infierno. Y eso puede ser una verdad, pero es mejor hablarle, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Hay un camino que debes seguir para que vayas al cielo, para que estés en la presencia de Dios eternamente. Apolo sigue hablando a través de las Escrituras, pero con la diferencia que ahora lo hace bajo el poder, la dirección y la llenura del Espíritu Santo. La experiencia con Priscila y con Aquila lo preparó para un desafío mayor. Dios nos pone a nosotros desafíos y espera que los aceptemos. Presenta desafíos en nuestra vida y espera que tomemos el reto para ser llevados a niveles insospechados de bendición, de crecimiento, de mejoría en nuestra vida personal, espiritual, incluso familiar o social. Para concluir, hoy he conversado con ustedes y hemos hablado acerca de tres personajes que aparecen en este pasaje. Y les he dicho que no basta con ser muy virtuoso, no basta con que usted tenga muchas cosas, que la humildad es necesaria para poder ser enseñado. Apolo pudo haber dicho, yo soy formado en la escuela de Alejandría y ustedes unos artesanos me van a enseñar a mí. Y también les he dicho que la corrección es necesaria para crecer en la vida cristiana. Así que necesitamos ser corregidos en nuestra vida para crecer y para desarrollarnos. Apolo llegó a grandes niveles de notoriedad de una manera ascendente allá en la Biblia. Lo que más resalta de él es que era un siervo del Señor. Y esto concuerda con las palabras del apóstol Pablo allá en 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Cuando una persona llega a niveles más altos en el mundo, los demás hablan de su prestigio y de orgullo. Sin embargo, en la iglesia, en la obra de Dios, en el pueblo de Dios, mientras más alto llega un creyente, más siervo de Dios debe hacerse. Si Dios, pues, le llama a usted a un nivel más alto, hónrele donde Dios le coloque. Sea humilde y siervo donde Dios le lleve. Mi pregunta: ¿estás dispuesto a ser alguien que corrija con mansedumbre, correctamente, apegado a la Escritura, con amor a otras personas? ¿Eres alguien que esté dispuesto a ser corregido por otro?
por un cristiano en la fe, una corrección que te ayude a madurar, a ser mejor, a desarrollarte en la vida cristiana. Nosotros podemos ser personas de bendición para otros. No esperemos que las personas vengan hasta acá para que aquí reciban un entrenamiento, unos talleres, sino que nosotros les busquemos y les demos lo que su vida espiritual necesita. ¿No tiene material? Se le da material, se le forma, se le ayuda, pero hay que hacer la obra que corresponde. Debemos crecer espiritualmente. Qué triste será que en aquel momento, cuando estemos en la presencia de Dios, el Señor nos diga: pero tú no quisiste echar para adelante, tú no quisiste crecer, tú no quisiste desarrollarte, tú te conformaste con lo poco y no quisiste entrar en lo que yo te ofrecía. Pero qué hermoso es escuchar del Padre, escuchar en aquel momento la expresión: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En este momento yo quiero invitarte, allí donde estás, para que tú te propongas crecer en la vida cristiana. Hoy te invito para que tú digas: Señor, dame la corrección que necesito, o ayúdame a corregir y a discipular a quien deba hacerlo. Pero hoy tienes que tomar decisiones en tu vida. No podemos conformarnos con ser siempre lo mismo. Amigo, amiga que nos visitas, hoy tú necesitas un encuentro personal con Cristo. Apolos conocía de la Escritura, pero le faltaba ese encuentro personal con el Señor. Hoy puede que tú sepas muchas cosas, pero te falta un encuentro personal con Jesucristo como Señor y el Salvador de tu vida. Así que tú hoy puedes decirle: Señor, necesito encontrarme contigo. Perdona mis pecados. Te entrego mi vida. Me entrego a ti. Transfórmame y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Mientras ustedes cierran sus ojos e inclinan sus rostros, yo quiero invitarte a que le digas esto al Señor. Y si tú quieres decírselo al Señor, repite entonces las palabras que yo voy a decir. Repite conmigo: Padre Celestial, te doy gracias porque me amas. Y te doy gracias porque me has corregido. Hoy quiero entregarte mi vida. Hoy te reconozco como Dios y Señor. Y reconozco que yo soy un pecador. Perdona mis pecados, oh Dios. Transfórmame. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Invito a Cristo a entrar a mi vida. Le entrego el gobierno de mi vida. Ayúdame a crecer espiritualmente. Ayúdame a ser una bendición para otros. Y en Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén.